hijo de 6 años fue a Disney con mis padres y mi hermana. Sonó mi teléfono. Esto es personal de Disney, su hijo está en objetos perdidos. Tembloroso, mi hijo dijo, papá, me dejaron y se fueron a casa. Llamé a mi madre. Se rió. Oh, ¿en serio? No me di cuenta. Mi hermana se rió entre dientes. Mis hijos nunca se pierden. No tenían idea de lo que se les venía encima. Soy un hombre de 32 años y siempre he sido la oveja negra de mi familia, nunca he estado a la altura de las expectativas de mis padres, especialmente en comparación con mi hermana, una mujer de 35 años que no podía hacer nada mal a sus ojos. Soy carpintero de profesión, gano buen dinero renovando casas de lujo, mientras que mi hermana se convirtió en una abogada exitosa, se casó con un hombre rico y les dio a mis padres los nietos perfectos. Mi hijo Jake, de 6 años, es la luz de mi vida, su madre y yo nos separamos cuando él tenía 2 años y compartimos la custodia. Ella se volvió a casar y está embarazada de gemelos, así que cuando mis padres sugirieron llevar a Jake a Disney World junto con mi hermana y sus hijos de 8 y 10 años, pensé que sería una gran oportunidad para él. Jake estaba más que emocionado con el viaje. Pasé semanas preparándolo, comprando artículos de Disney, viendo películas y hablando de todas las atracciones que disfrutaría. Mis padres y mi hermana viven en Florida, así que lo recogieron en el aeropuerto y pasaron 4 días en el parque. Trabajé horas extras para cubrir sus gastos, incluidas las entradas al parque, las comidas y el dinero para gastar en recuerdos. El tercer día de su viaje, estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Hola, somos de servicios de objetos perdidos de Disney. Tenemos un niño aquí que dice llamarse Jake. Mi corazón se detuvo. ¿Es mi hijo? ¿Está bien? Está físicamente bien, pero bastante molesto. Lo encontramos solo cerca de Splash Mountain hace aproximadamente 1 hora. Ha estado preguntando por usted. ¿Puedo hablar con él? Papá, la pequeña voz de Jake se escuchó. Me dejaron y se fueron a casa. ¿Qué quieres decir, campeón? Abuela y abuelo, y tía y primos. Estábamos en la fila y tuve que ir al baño, así que le dije a la abuela. Ella me dijo que volviera rápido al mismo lugar, pero cuando regresé, no estaban allí. Esperé y busqué por todas partes. Luego, una señora con una credencial de Disney me encontró. Ya estaba agarrando mis llaves. Voy para allá, Jake. Quédate con la gente amable de Disney. Después de obtener detalles sobre dónde recogerlo, llamé inmediatamente a mi madre. Contestó al cuarto timbrazo. Hola, mamá, ¿dónde está Jake? ¿Qué quieres decir? Objetos perdidos de Disney acaba de llamarme. Encontraron a Jake solo cerca de Splash Mountain. Dijo que todos ustedes lo dejaron y se fueron a casa. Para mi incredulidad, se rió. Oh, ¿en serio? No me di cuenta. Se fue al baño y nunca regresó. Buscamos como por 10 minutos, pero los niños se estaban cansando y querían regresar al hotel. Pensé que aparecería. ¿Perdiste a mi hijo de 6 años y simplemente saliste del parque? No seas tan dramática, dijo despectivamente. Disney tiene a esas personas por una razón. Además, debería haber sido más responsable y quedarse con el grupo. Tiene 6 años, mamá. Le paso el teléfono a mi hermana. Mi hermana contestó. Oye, ¿qué pasa? ¿Sabías que dejaron a Jake solo en Disney World? Se rió entre dientes. Sí, el pequeño trasto se extravió. Mis hijos nunca se pierden así, saben cómo quedarse cerca. Eres madre, ¿cómo pudiste dejar a un niño solo en un parque temático lleno de gente y regresar a tu hotel? Escucha, dijo fríamente. Él no es mi responsabilidad. Mamá y papá lo estaban cuidando. Además, teníamos reservas para la cena que no podíamos perder. Colgué y llamé a mi exesposa para explicarle la situación. A diferencia de mi familia, ella estaba horrorizada y ofreció ayuda de inmediato. Reservé el siguiente vuelo a Orlando, pagando una cantidad astronómica. Durante el vuelo, recibí un mensaje de texto de mi madre, Jake está bien. No hagas de esto un gran problema. Volveremos al parque mañana de todos modos, solo que seguridad lo retenga hasta entonces. Cuando finalmente llegué al centro de objetos perdidos de Disney, Jake corrió a mis brazos sollozando. El personal explicó que había estado solo durante casi 2 horas antes de que alguien lo viera llorar. Llamaron a mis padres varias veces, pero no obtuvieron respuesta. Uno de los miembros del personal, una supervisora llamada María, me miró con simpatía.
Señor, debo informarle que hemos documentado este incidente a fondo. Abandonar a un niño en el parque es algo que tomamos muy en serio. Asentí. ¿Puedo obtener una copia de esa documentación? Después de instalar a Jack en una habitación de hotel, le envié un mensaje de texto a mi madre diciéndole que estábamos bien y que volaríamos a casa mañana. No mencioné que ya había llamado a mi amigo abogado para pedirle consejo. A la mañana siguiente, mis padres y mi hermana aparecieron en nuestra habitación de hotel, luciendo más molestos que preocupados. «Estás haciendo un drama por nada», dijo mi madre. «Los niños se extravían todo el tiempo. Abandonaste a mi hijo en un parque temático lleno de gente y regresaste a tu hotel. Pudo haber sido secuestrado». Mi padre habló. «Hijo, siempre has sido demasiado blando con ese niño. Esto le enseñará una valiosa lección sobre cómo quedarse con un grupo. Tiene 6 años y si se quedó con un grupo. Te dijo que necesitaba ir al baño y le dijiste que volviera a donde estabas y luego te moviste». Mi madre agitó la mano con desdén. «Bueno, teníamos que seguir la fila. Debería haber sido más rápido». Mi hermana intervino: «Mis hijos nunca se perderían así, están bien entrenados para quedarse cerca». Fue entonces cuando Jack salió del baño y se quedó paralizado al verlos. En lugar de correr a abrazar a sus abuelos, retrocedió y se puso detrás de mí. «Nos vamos», dije con firmeza. «Nuestro vuelo sale en 3 horas». «¿Pero qué hay de nuestro día en Disney?», exigió mi madre. «Debiste haber pensado en eso antes de abandonar a mi hijo». En el vuelo de regreso a casa tomé 2 decisiones importantes. Primero, mis padres y mi hermana nunca volverían a estar solos con Jack. Segundo, me aseguraría de que hubiera consecuencias por sus acciones. Cuando llegamos a casa, presenté un informe formal ante el Departamento de Niños y Familias de Florida, utilizando la documentación proporcionada por Disney. También consulté con un abogado de derecho familiar sobre los derechos de los abuelos en nuestro estado, prácticamente ninguno sin mi consentimiento. 3 días después, mi madre llamó: «¿Cómo te atreves a denunciarnos a servicios infantiles?». Vinieron a nuestra casa y nos entrevistaron como si fuéramos criminales. Abandonaron a un niño de 6 años a su cargo. ¿Qué esperaban? Esperamos que manejes los asuntos familiares dentro de la familia. ¿Tienes idea de lo que esto podría hacer a la reputación de tu hermana? Es abogada. Mi padre tomó el teléfono: «Necesitas dejar esto ahora mismo. Tu madre está fuera de sí y tu hermana está preocupada de que esto pueda afectar su posición en el colegio de abogados». «No voy a dejar nada. Jaque pudo haber sido secuestrado por su negligencia». Mi hermana llamó después, no para disculparse, sino para amenazar: «Podría demandarte por difamación, este informe podría dañar seriamente mi carrera». No es difamación si es cierto. Abandonaste a un niño a tu cargo. Hay cámaras de seguridad y testigos. Siempre me has tenido envidia. Este es solo tu patético intento de derribarme». Durante las siguientes semanas, mi familia alternó entre amenazas y culpabilización. Mi madre apareció en mi casa sin previo aviso, tratando de ver a Jack, pero me negué a dejarla entrar. Mi hermana envió una carta de cese y desista a través de su bufete de abogados, que mi amigo abogado me aseguró que era una postura sin sentido. Lo que no sabían era que yo había estado construyendo silenciosamente un caso más allá de la documentación de Disney. Tenía grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas, lo cual es legal en mi estado con el consentimiento de una de las partes, y capturas de pantalla de sus mensajes de texto despectivos. También había obtenido declaraciones de 2 empleados de Disney que los vieron irse sin Jack. Entonces mi hermana escaló las cosas. Presentó una queja ante la Junta de Contratistas local, alegando que había realizado un trabajo de mala calidad en la casa de su amiga el año pasado. La queja era infundada. Nunca trabajé para ninguno de sus amigos, pero aún así me exigió tomarme un tiempo libre para resolverlo, lo que me costó ingresos y clientes. Decidí que era hora de dejar de jugar a la defensiva. Primero, me puse en contacto con mi exesposa, explicándole todo y proporcionándole toda la documentación. Ella inmediatamente redactó una carta a través de su abogada apoyando mi decisión de restringir el contacto de Jack con mis padres y mi hermana. Luego, contacté a mi cuñado, el esposo de mi hermana, quien se había mantenido silenciosamente distanciado durante todo este calvario. Resultó que le habían contado una historia completamente diferente, que Jack se había escapado a pesar de múltiples advertencias, que lo habían buscado durante 1 hora y que solo se habían ido después de que seguridad les aseguró que lo encontrarían. Cuando le mostré la documentación de Disney y le puse las grabaciones, quedó atónito. «Me mintió», dijo en voz baja.
Tuvimos una gran pelea cuando le sugerí que canceláramos nuestras reservas para la cena para seguir buscando a Jake. Ella dijo que yo estaba exagerando. Luego, llegaron los resultados de la investigación. Mis padres y mi hermana fueron oficialmente citados por poner en peligro y negligencia infantil. El informe señaló específicamente su desprecio insensible por la seguridad de Jake y la inquietante falta de remordimiento durante las entrevistas. Para mi hermana, las consecuencias fueron más graves. Como funcionaria de la corte, el Comité de Ética del Colegio de Abogados tomó el incidente en serio. Fue puesta bajo revisión, formalmente reprendida y puesta en libertad condicional. Su bufete de abogados la trasladó de puestos de atención al cliente a trabajo de fondo. Mi cuñado, viendo el panorama completo ahora, estaba furioso con mi hermana. Insistió en que asistieran a terapia matrimonial y durante esas sesiones, el terapeuta señaló un patrón de comportamiento prepotente. Esto creó una tensión significativa en su matrimonio. Mientras tanto, mis padres enfrentaron consecuencias sociales, eran activos en su iglesia y comunidad, donde siempre se habían presentado como abuelos devotos. Cuando la gente se enteró de lo sucedido, se les pidió que renunciaran a sus puestos en el comité de la iglesia. 3 meses después del incidente, mi hermana hizo un movimiento inesperado, presentó una petición ante un tribunal buscando establecer los derechos de los abuelos para nuestros padres, alegando que yo estaba alienando a Jake de sus amorosos abuelos por despecho. Se incluyó a sí misma como su representante legal. Mi abogado respondió con toda la documentación de Disney, los hallazgos del DCF, testimonios de los empleados de Disney y grabaciones de seguridad que mostraban a mis padres y a mi hermana riendo mientras salían del parque, claramente despreocupados por la ausencia de Jake. El juez desestimó su petición casi de inmediato, declarando que los abuelos demostraron una falta tan profunda de cuidado y responsabilidad que restringir su acceso al niño no solo era razonable, sino necesario para su bienestar emocional. Mi hermana estaba furiosa. No solo no había logrado asegurar los derechos de los abuelos, sino que su representación de ellos ahora estaba siendo revisada por el Comité de Ética como un posible conflicto de intereses. Las cosas empeoraron para ella cuando mi cuñado finalmente llegó a su punto de quiebre. Durante una discusión sobre el caso, ella admitió que había dejado deliberadamente a Jake porque le parecía molesto y quería disfrutar del parque solo con sus hijos. Mi cuñado, disgustado, se mudó esa noche y solicitó el divorcio al día siguiente. Los procedimientos de divorcio fueron complicados. Mi cuñado solicitó la custodia principal de sus hijos, citando el incidente de Disney como prueba del mal juicio de mi hermana con respecto a la seguridad infantil. Su abogado citó la documentación de Disney y los informes del DCF, haciéndolos parte del registro público. Cuando los socios de su bufete de abogados se enteraron de todos los detalles a partir de los expedientes de divorcio, convocaron una reunión de emergencia. Dado que poner en peligro a un menor contradecía los valores de sus prácticas de derecho familiar, le pidieron su renuncia. Se vio obligada a aceptar un puesto en un bufete mucho más pequeño, con un recorte salarial masivo. 6 meses después del incidente, mi madre volvió a llamar, su tono artificialmente dulce. Tendremos una reunión familiar el próximo mes, todos estarán allí. Significaría mucho que tú y Jake asistieran. Jake no se siente cómodo contigo después de lo sucedido y, francamente, yo tampoco. Han pasado meses, tienes que dejarlo ir. La familia perdona. El perdón requiere remordimiento, mamá. Ninguno de ustedes se ha disculpado. ¿De qué tenemos que disculparnos? Fue un accidente. Dejarlo solo no fue un accidente. Volver a tu hotel en lugar de buscarlo fue una elección. La reunión llegó y se fue sin nosotros. Mi familia extendida, alimentada con una versión diluida de los eventos por mis padres, envió mensajes instándome a sanar a la familia. Decidí aclarar las cosas. Creé una carpeta digital privada que contenía toda la documentación y la compartí con los miembros clave de la familia que me habían estado presionando para que me reconciliara. La respuesta fue inmediata. Mi tía, que había sido una de las críticas más vocales de mi reacción exagerada, me llamó llorando, disculpándose por haber creído la versión de mis padres. Mis primos estaban horrorizados por la verdad. En cuestión de días, la narrativa dentro de la familia extendida había cambiado por completo. Mis padres y mi hermana se encontraron aislados, incluso dentro de la familia. La reunión anual de Acción de Gracias, tradicionalmente celebrada en casa de mis padres, se trasladó a casa de mi tía, y mis padres recibieron una invitación protocolaria. 9 meses después del incidente, el divorcio de mi hermana se finalizó. Mi cuñado recibió la custodia principal, y a mi hermana se le concedió visitas supervisadas hasta que completara una clase de crianza.
La evaluación de la custodia citó su preocupante falta de juicio con respecto a la seguridad infantil, como lo demostró el incidente de Disney. Pasó un año. Jake estaba en terapia para abordar su nuevo miedo a las multitudes y al abandono. Para su 7º cumpleaños, mis padres le enviaron un regalo extravagante, un auto eléctrico del tamaño de un niño que debió haber costado miles. Lo devolví sin abrir con una nota: Jake no necesita regalos, necesita abuelos en los que pueda confiar para que no lo abandonen. 2 años después del incidente, la carrera legal de mi hermana nunca se recuperó. El círculo social de mis padres se había reducido permanentemente. Mi cuñado había mudado a sus hijos a otro estado, limitando aún más las ya restringidas visitas de mi hermana. 4 años después de Disney, recibí una carta inesperada de la hija mayor de mi hermana, ahora de 14 años. Escribió que nunca había olvidado ese día, su madre la había alejado a toda prisa a pesar de su protesta por dejar a su primo. Se disculpó por no haber hablado y preguntó si podía volver a tener contacto con Jake. Después de una cuidadosa consideración y discusión con el terapeuta de Jake, acepté una reunión supervisada. Los primos se reconectaron con cautela al principio, luego con una creciente calidez. 5 años después del incidente, mi padre tuvo un problema de salud grave. Durante su recuperación, algo pareció cambiar en él. Me llamó, sonando más viejo y más apagado de lo que jamás lo había escuchado. He estado pensando en lo que pasó con Jake, dijo en voz baja. Me equivoqué. Todos nos equivocamos. Debería haber regresado a buscarlo o al menos quedarme en el parque hasta que lo encontraran. Lo siento. Fue la primera disculpa genuina de cualquiera de ellos. No borró el pasado, pero fue un comienzo. Acordamos una visita cautelosa y supervisada. Mi madre, sin embargo, permaneció impasible, insistiendo en que disculparse sería admitir algo que no hicimos. Mi hermana, amargada por su vida disminuida, se negó a asumir cualquier responsabilidad. Jake tiene 11 años ahora. Es un niño resiliente con un fuerte sentido del bien y del mal. El incidente de Disney, aunque traumático, le enseñó valiosas lecciones sobre cómo defenderse. Tiene una relación cautelosa con su abuelo, contacto supervisado con sus primos y ningún deseo de ver a su abuela o a su tía. En cuanto a mí, ya no me siento como la oveja negra de la familia. Al defender a mi hijo, encontré mi voz y mis límites. Aquellos que pueden sus errores permanecen en nuestras vidas, mientras que aquellos que se aferran al derecho permanecen en la periferia.